Lo que sí es parte de nuestra identidad son los valores. Esos sí son parte de nuestra identidad. Lo demás es adquirido a lo largo de la vida y a lo largo de las experiencias que hemos tenido en nuestra historia personal. Eso hace que los antivalores aparezcan. Entonces la responsabilidad en la transmisión recae sobre los adultos. Por lo tanto, hemos de educarnos todos para conseguir los resultados esperados. Cada cual tiene que hacer un trabajo sobre su personalidad y decir, bueno, yo no quiero que manifestar más resentimiento a tal persona, o yo no quiero odiar más a tal persona. Yo tengo que hacer un trabajo en mí misma, porque no va a venir algo, una magia por ahí, a quitármelo, ¿verdad? A veces decimos, no quiero sentir esto más, porque me enferma. Ustedes saben que todos los antivalores causan una reacción química en el cuerpo que va destruyendo el organismo. Entonces uno mismo es el que se perjudica. Entonces eso hay que aprender a manejarlos, y hoy vamos a indicarles algunas técnicas que a nosotros nos han venido muy bien, que tal vez si ustedes deciden aplicarlas también les pueda favorecer. Miren que existen, aquí hemos puesto algunos porque hay muchos, ¿no? Los valores universales, la alegría, la bondad, la valentía, la autoestima, el amor, la armonía, la empatía, la esperanza, la gratitud, la solidaridad, la conciencia ecológica, la compasión. Hay tantos valores, ¿verdad? Después tenemos los antivalores, la tristeza, el enfado, el miedo, el orgullo, rechazo, discriminación, ansiedad, crueldad, desilusión, queja, egoísmo, consumismo, por mencionar algunos. O sea, se detectan claramente. Cuando yo siento ira, yo no tengo que ir a un psiquiatra para que me diga que he sentido ira, yo inmediatamente sé que lo tengo, ¿verdad? Entonces digo, anda, estoy sintiendo esto dentro de mí. Yo lo detecto fácilmente. No tengo que buscar mucho ni un telescopio ni nada de eso, un microscopio, no, se entiende fácilmente. Estoy sintiendo envidia, ¿verdad que lo descubrimos? O estoy triste, como también descubrimos cuando tenemos los valores manifestándose, pero a eso no les ponemos mucho cuidado. A veces decimos, qué alegre estoy, o tenemos personas como Natalia que nos vive contando chistes hermosos, ¿verdad? Y alegrándonos la vida. Qué alegre es esa persona. Bueno, pues a veces nos damos cuenta que hemos sido valientes. Oye, yo he sido valiente. Me acuerdo mi hijo menor que se tiró al mar, vivimos en el Caribe, en República Dominicana, y bueno, yo les enseñé a nadar muy bien porque sabíamos que estábamos rodeados de mar. Y entonces se tiró al mar a salvar a una persona que se estaba ahogando. Y me dice él, yo me sentí tan bien, mami. Después que me olvidé de mí mismo y fui, salvé a esta persona, la acerqué a la orilla, yo me sentí tan poderoso, tan bien conmigo mismo, que sentí una energía enorme que salía de mí y crecí como ser humano. Pues yo le decía, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Sabe? Porque cuando se manifiesta un valor, tiene tal poder dentro de sí. ¿Se han dado cuenta cuando decimos la verdad? Decimos, bueno, pues yo voy a decir la verdad, aunque sea difícil, y cuando la decimos nos sentimos poderosos, y por más que sean en problemas, digo, no, pero es la verdad, porque en sí el valor contiene conciencia, y esa conciencia es la que sentimos en nuestro interior manifestándose, expresándose con fuerza. Entonces todos los valores, cuando nosotros los expresamos, nos sanan nuestra autoestima, sanan el concepto que tenemos de nosotros mismos. Cada vez que hago una obra social por alguien, ¿no? Sentimos, y no lo hacemos por el ego, sino incondicionalmente, a veces nadie lo sabe, ¿verdad? Eso es hermoso, porque eso nos devuelve la identidad que realmente el ser humano tiene, que es bondadosa, que es de grandes virtudes.
Y aquí hay un cuento que a mí me gusta mucho, yo sé que los socios de ADASEC Uruguay lo conocen, pero quiero compartirlo con ustedes también porque es muy instructivo. Dice así: un viejo cacique de una tribu tenía una charla con sus nietos acerca de la vida y les dijo: una gran pelea está ocurriendo dentro de mí. Es entre dos lobos. Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentira, orgullo, egolatría, competencia, superioridad. Y el otro lobo es bondad, alegría, paz, esperanza, benevolencia, amistad, verdad, compasión y fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra, le dijo el cacique. Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó al abuelo: ¿y cuál de los lobos crees que ganará? El viejo cacique respondió simplemente: el que alimentes. Ese va a perdurar, ¿verdad? Ese va a ganar. Entonces muchas veces alimentamos la desesperanza, alimentamos la arrogancia, alimentamos el rencor entre unos y otros. ¿Sabes? A veces las familias tienen problemas uno con otro y los demás sirven para alimentar eso. En vez de ser puentes de solución, de elevar las cosas y trascenderlas. Entonces, tenemos que alimentar el lobo bueno. Eso toca en nuestra vida hacerlo. Tenemos que saber elegir. ¿El ser humano puede elegir? Tenemos esa facultad maravillosa de poder elegir algo positivo, algo negativo, sembrar una semilla, como yo le llamo semillas de luz, o una semilla de oscuridad. Después vamos a cosechar, vamos a ir al jardín a recoger los frutos. Entonces, bueno, pues ese cuento yo creo que lo podremos recordar, ¿verdad? Vamos a alimentar el lobo bondadoso. Aquí hay otro hecho que es para mí muy hermoso, ¿no? Y es con Gandhi. Ustedes saben que él fue una persona que confió en la paz y que vivió ese atributo, ese valor, con hechos. Vivió la paz y la impuso en la India en momentos terribles. Paró guerras, haciendo huelgas de hambre, porque él decía que él no podía creer en un mundo como el que se estaba volviendo su entorno, que él no había luchado y trabajado toda su vida para que eso sucediera. Entonces él dijo: prefiero no estar aquí, hago huelga de hambre. Y al final se firmó la paz y lograron nuevamente reconducir las cosas antes de que lo asesinaran, ¿verdad? Entonces, miren ustedes que esto pasó con un familiar de Gandhi y es una historia muy linda que nos va a enseñar a nosotros que la educación en valores tiene que hacerse ahora con los jóvenes y los niños. Resulta que un sobrino de él, un hermano de Gandhi, tenía un hijo y lo mandó con su auto a arreglar el automóvil a un taller. Y entonces le dijo: ve a ver una película mientras arreglan el auto y luego te devuelves en el auto. Bueno, ¿qué pasó? Que el joven de unos 13 años fue y entró a ver la película y resulta que en vez de dar una, daban dos. Y se quedó ahí, viendo las dos películas. ¿Qué pasó? Que cuando salió de la película habían cerrado el taller, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo fue a buscar el padre porque no llegaba, ¿no? Y pasó esto. El padre le dijo al hijo, el hermano de Gandhi, ¿no? Le dijo: algo no anda bien en la manera como te he criado, puesto que no te he dado la confianza de decirme la verdad. Voy a reflexionar qué es lo que hice mal contigo. Voy a caminar las 18 millas a la casa y a pensar sobre esto. Son como 9 kilómetros, ¿no? Así que, vestido con su traje y sus zapatos elegantes, empezó a caminar hasta la casa por caminos que no estaban ni pavimentados ni alumbrados. No lo podía dejar solo, así que yo conduje el auto 5 horas, o sea, el chico,
5 horas y media detrás de él, viendo a mi padre sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había dicho. Decidí desde ahí que nunca más iba a mentir. Muchas veces me acuerdo de este episodio y pienso, si me hubiese castigado de la manera como nosotros castigamos a nuestros hijos, ¿hubiese aprendido la lección? Ese padre se responsabilizó, de ese hecho de su hijo. Dijo, algo hice yo mal, que tú no estás actuando bien, que no tienes la confianza de decirme las cosas, ¿verdad? Y lo aplicó en él mismo. Y ese ejemplo le quedó para toda la vida. Este es el poder de la vida utilizando el valor de la paz. Entonces, a veces creemos que castigar a los hijos fuertemente es la solución. Y conozco, como vivimos en República Dominicana, saben que hay muchos dominicanos que viven en Estados Unidos. Y entonces allá ellos no pueden pegar a sus hijos, porque los llevan presos, ¿no? Entonces, ¿saben lo que hacen los padres? Dicen, vámonos de paseo a República Dominicana, ¿no? Cuando llegan en el aeropuerto, les dan ahí fuerte por lo mal que se han portado. ¿Por qué? Porque en el otro país no existe esa ley de que los lleva a la cárcel. Miren ustedes, parece una broma, pero la verdad es que no es una educación en la paz. Los niños se les falta el respeto como seres. Sí hay que educar, no es dejarlos hacer lo que quieran, sino que hay que educarlos. Y a los jóvenes también hay que sentarse con ellos, dedicarles tiempo de calidad. No es tiempo viendo la tele, no es estar al lado de ellos viendo una película o un juego, no, es poder llegar a sus almas, a sus corazones, a su conciencia, mirarle a los ojos cuando se les dice algo, hacer contacto con ellos, ¿verdad? Y de esa manera sí las cosas pueden ser muy diferentes. A mí me gusta contarles algo que es de la vida íntima de Juan. Él tiene una hija que tiene 16 años, ¿no? Y ella pues es de 16 años, una adolescente muy linda, muy hermosa, muy alegre. Y cada vez que la vemos en un grupo de personas, ella busca al joven o al niño que lo aíslan, que nadie va con él, alguno que tiene una minusvalía, ¿no? Y yo me quedo observándola, uno que es un niño adoptado, que se ve que es de otro país, porque ella vive en España, ¿no? Entonces tiene rasgos tal vez de Perú, de Bolivia, y esos son sus amigos. Y yo, en una etapa que ella pasó, ¿verdad? No, yo no valgo mucho, yo no sé qué. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le dije yo, tú le das un ejemplo precioso a todo el mundo a tu alrededor. ¿Quién es que se queda con tal persona? ¿Quién es que va y acompaña a no sé quién? Y entonces le empecé a mostrar ese valor tan lindo que ella tenía, esa compasión, ese don tan hermoso de integrar a las personas. Y a ella se le iluminó su rostro, dijo, sí, eso es verdad que yo lo hago. ¿Ven? Entonces cada vez que tenemos una persona que entra en una situación así, por lo que sea, por su edad, por las vivencias, hay que poderles dar la mano para que puedan volver a centrarse en ese valor. Aquí tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, que yo creo que es un ejemplo tan bello, ¿verdad?, a nivel mundial. Una mujer que se dedica a ayudar a los pobres, a los moribundos, para que mueran en unas sábanas limpias, que estén lavaditos, que se sientan mimados, que se sientan ser humano en el momento, aunque sea de irse de esta vida, ¿no? Eso no lo hace cualquier persona. Ella ha mostrado un valor enorme que es la compasión, que es amor en acción. No es lástima. Lástima tenemos mucho, ¿verdad? Que nos da una cosa aquí negativa y tristeza por ver la necesidad de los demás. Eso no es un valor.
El valor es la compasión, que es amor en acción, que hago yo para resolver esto que se está presentando ante mi vida. Y bueno, ella decía que Dios no ha creado la pobreza, la hemos creado nosotros con nuestro egoísmo. Entonces son frases como esta otra, por ejemplo, de Benjamín Disraeli, que a mí me gusta mucho, y dice así: el don más grande que podemos hacer a otros no es compartir con ellos nuestra riqueza, sino hacerles descubrir la propia. Ese es el camino, hacerles descubrir la propia. Miren, en Bolivia hay mucha pobreza y había mucho más. Yo estuve viviendo allá por 10 años y fundamos la Fundación Niño Feliz, un grupo de personas, ¿verdad? Y sacábamos niños que dormían debajo de plásticos. Hoy son grandes violinistas. Les pusimos, no podían, tal vez no tenían tanta capacidad educativa, no tenían tanta facultad para estudiar, tanta inteligencia. Muchos de ellos sufrieron desnutrición en los años que necesitaban una buena alimentación, pero podían destacarse en el baile, en el teatro, en tocar un instrumento, y hemos formado orquestas en que tocan ellos. Y realmente vemos que hay unos valores debajo de un niño así, miren, que está en cualquier lugar. Hay un gran ser con un potencial inmenso para que aflore, para ser entregado a la sociedad. Entonces cuando uno los ve a ellos, o yo voy a las tiendas y me dicen: señora Inga, digo: ¿quién eres? Que ya los veo adultos, ¿no? Y me dice: yo fui uno de los niños apadrinados en la Fundación Niño Feliz, ya yo me gradué de auditor y trabajo en esta empresa. ¿Y sabe qué? Estoy apadrinando 2 niños de la fundación. Entonces uno dice: caramba, la siembra de valores existe, es verdad. Nosotros podemos hacer mucho para que la realidad se transforme y cambie. Aquí tenemos un amigo nuestro en Nueva York, ¿lo ven? ¿Conocen a Einstein? Estuvimos visitando el Museo de Cera y nos fuimos ahí a sacar una foto con él, porque realmente es un científico que yo admiro mucho, porque ha traído mucha luz a la humanidad, ¿no? Dice: todos hemos estado equivocados. Pensábamos que todo era materia y resulta que no, que todo es energía, nos dijo, ¿no? Todo es energía. Todos son átomos, electrones, protones, fotones, y todo es energía. Inclusive las cosas materiales más densas que podamos conocer, como el acero, ¿no? Es energía. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque las cosas se pueden transformar, la sociedad se puede transformar, nuestros pensamientos se pueden cambiar, todo es energía. Yo puedo enviar una energía positiva a una persona, o puedo mandarle odio, resentimiento, ¿no? Y los demás lo sienten, Ustedes no han percibido en su entorno como algo muy hermoso, o algo no tan hermoso, algo que les alerta. Porque en realidad las emociones y los sentimientos viajan y van y tocan a los demás. Entonces ahora ha surgido la psiconeuroinmunología, que es un estudio de las interrelaciones mente-cuerpo y sus implicaciones clínicas. Trabaja desde una perspectiva interdisciplinar, aglutinando diversas ramas relacionadas con la salud. Es una nueva ciencia que ya está empezando a tener sus experiencias en este sentido, de ver cómo la mente afecta el cuerpo y viceversa, ¿no? Por ejemplo, 1 minuto entreteniendo un pensamiento negativo, un antivalor, deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante 6 horas. El distrés, esa sensación de agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal de las personas. Entonces, no es tan inocuo lo que pensamos, no es tan inocuo lo que sentimos, las emociones que tenemos. Eso tiene una reacción, tiene una consecuencia en nuestro organismo.
Entonces el ser humano de la nueva humanidad tiene que hacerse responsable de lo que está produciendo en su vida y en la de los demás. Tiene que poder saber cómo manejar estos aspectos. Miren algo, que esto fue otro experimento que a mí me llamó mucho la atención, que se hizo en Estados Unidos, en el Instituto HeartMath, que significa como matemática del corazón o algo así, la traducción, ¿no? Con el título del experimento Efectos locales y no locales de frecuencias coherentes del corazón y cambios en la conformación del ADN. Querían saber cómo nuestros sentimientos afectan nuestro ADN, ¿verdad? Entonces, se relaciona directamente con las emociones. Se tomó el ADN de placenta humana, que es la forma más prístina de ADN, y fue colocado en un recipiente donde se podía medir los cambios del mismo. Se distribuyeron 28 muestras en tubos de ensayo al mismo número de investigadores previamente entrenados. Cada investigador había sido entrenado a generar y sentir sentimientos, y cada uno de ellos podía tener fuertes emociones. Entonces estas 28 personas se dedicaron a eso, frente al ADN de la placenta, a ver, sentir cosas, ¿no? A ver qué pasaba, y vamos a ver el resultado. El ADN cambió de forma de acuerdo a los sentimientos de los investigadores. Primero, cuando los investigadores sintieron gratitud, amor y aprecio, el ADN respondió relajándose y sus filamentos estirándose. El ADN se hizo más largo. 2. Cuando los investigadores sintieron rabia, miedo o estrés, el ADN respondió apretándose, ¿no? Se hizo más corto y apagó muchos de los códigos, porque el ADN tiene como luz que sale de ellos. Se apagó con el miedo, con la rabia, con el estrés. Los códigos del ADN se conectaron de nuevo cuando los investigadores tuvieron sentimientos de amor, alegría, gratitud y aprecio. Entonces vemos que la ciencia hoy en día nos está mostrando cuál es el camino a seguir, y que tenemos que cuidar lo que sentimos, lo que pensamos, las emociones que tenemos, que eso realmente, nuestro bienestar depende de lo que pase por aquí, por la cabecita. Lo que nosotros pensemos genera una emoción o un sentimiento. Cuando yo me siento mal, yo digo, a ver, ¿qué fue lo que yo pensé? No digo, ¿qué fue lo que me hicieron? ¿No? Digo, ¿qué fue lo que yo pensé? Porque algo discordante, inarmónico, tuve que haber pensado para que yo tenga esta sensación dentro de mí. Entonces, cuando yo cambio el pensamiento, también mis sensaciones en el cuerpo cambian y mi ADN se estira, ¿verdad? Y se vuelve más luminoso, traspasa la información fácilmente. En cambio, cuando tenemos rabia o estamos con miedo, hasta dejamos de respirar. Dejamos de respirar, bloqueamos la respiración. Y entonces nos volvemos pues muy tensos, y eso afecta nuestro sistema inmunológico. Cuando alguien tiene reacciones repetitivas de los antivalores, su sistema inmunológico se va afectando. Está siempre en guerra, siempre está en guerra. Como una persona que ha estado en guerra por años y años y viene a un lugar hermoso, tranquilo y en paz, sigue con la guerra dentro de sí por mucho tiempo, hasta que se va sanando y va confiando, ¿verdad? Así le pasa a nuestro sistema inmunológico. Ahora miedo, después rabia, después terror, después pánico, después ira, ¿verdad? Y entonces el organismo dice, ¿qué pasa? Estoy en guerra. Y empiezan entonces las células a actuar de una forma inadecuada. El estrés es uno de los principales elementos para el estudio y experimentación científica de la psiconeuroinmunología y sus posibles soluciones. Por ejemplo, se han llevado a cabo investigaciones sobre la meditación, cómo afecta a nuestro organismo. Que queremos que Juan nos ponga un video que hay por ahí. Se han hecho muchos estudios y hoy en día hay uno
muy interesante, está en el desktop. Hay uno muy interesante que se ha hecho con un científico que ahora se ha vuelto budista, que se llama Matthieu Ricard, que es la mano derecha del Dalai Lama. ¿Lo conocen? Dalai Lama, que educa en valores y por la paz, que es un ser maravilloso. La mano derecha de él es Matthieu Ricard. Y es francés, y él fue un gran científico en Francia antes de si tomar una decisión, ¿verdad?, y dedicarse a meditar. Entonces ahora se ha propiciado toda una investigación porque han descubierto que él es el hombre más feliz del mundo. Y yo sé que muchos de ustedes conocerán en este sentido. Él tiene un felizómetro, ¿verdad?, que se mide. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esta conclusión? Y vamos a ver un pequeño video muy cortito donde nos lo muestran y también la investigación que se realizó. Está ahí, ¿verdad? Ahí. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto, en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro. Mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante 3 meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas. No desesperen, no es necesario meterse a monje ni perderse en una cueva de los Himalayas. Un poco de disciplina es suficiente para lograr cierto control mental. Podemos quitar.